¿Sabía usted que una vida con egoísmo es tan parecida a una escena ficticia donde había una tortuga y habían unos gansos en un zoológico? Y se cuenta que esta tortuga se agarró de un pico y los gansos vieron esa parte del árbol y empezaron el vuelo. Ahí iba la tortuga volando con los gansos. De repente unos turistas que pasaban por ahí se quedaron asombrados, pasmados y decían: vean, la tortuga también está volando. De repente la tortuga, al ver la impresión de aquellos turistas, les pudo decir: hey, fue mía la idea. ¿Y qué creen que pasó? La tortuga cayó al piso. De igual manera, eso nos hace recordar que nuestra vida antes de venir a Cristo era así. Vivíamos vidas egocéntricas, con egoísmo. Pero cuando estamos con Cristo, ahora que le conocemos, hemos muerto a nuestro egocentrismo. ¿Estará de acuerdo conmigo con eso? Y quiero compartir con ustedes en estos minutos este tema: una vida sin egoísmo. Y en primer lugar, déjame decirte que una vida sin egoísmo, a la luz de este pasaje, escucha lo que Cristo nos pide de otros. En este pasaje vemos a Cristo alejado ya de la multitud. Venía donde había alimentado a ¿cuántas personas? 5,000 personas, con el fin de pasar ahora tiempo en oración con su Padre Celestial. Pero al estar sus discípulos, Jesús les pregunta sobre lo que decía la gente en cuanto a Él. Seguramente Jesús conocía sin lugar a dudas lo que la gente pensaba de Él, porque Él es omnisciente, ¿no es cierto? Él sabe en este preciso momento lo que nosotros estamos pensando. Él sabe en este preciso momento si realmente yo estoy centrado en su palabra o simplemente estoy divagando por otros lados. Ellos tenían que escuchar y responder a la pregunta de Jesús, porque una vida sin egoísmo está atenta a la voz de Jesús. La pregunta para enseñarle a sus discípulos sobre una vida sin egoísmo se basa precisamente en no hablar de uno mismo. La vida cristiana, una vida cristocéntrica, se enfoca en hablar en quién es Jesús para nosotros, en qué es lo que Cristo ha hecho en nosotros y en qué es lo que Cristo sigue haciendo en nosotros. Una vida sin egoísmo, entonces, es lo que el Señor Jesús les dice a sus discípulos. ¿Qué dice la gente acerca de mí? Tristemente, ¿no es cierto?, y erróneamente pensamos que como seres humanos la vida consiste en decir: ¿quién soy yo? Muchas de nuestras conversaciones hablamos más de nosotros que de nadie más. Pero a la luz de la palabra de nuestro Dios, tenemos que entender con claridad que una vida sin egoísmo, ahora nuestro hablar es Cristo. Siempre. ¿Quién soy yo? Déjame decirte que uno de los teólogos bíblicos, Dietrich Bonhoeffer, alemán, podía decir en uno de sus poemas titulado ¿Quién soy?, decía: me dicen a menudo que hablo con mis carceleros libre, amistosa y francamente, como si yo mandase mi vida. Y en realidad la vida cristiana no consiste en eso, entender que yo no soy nada, pero que ahora en Cristo soy uno de sus hijos, soy un discípulo de Jesucristo. Déjame decirte que una vida sin egoísmo no es hablar de uno mismo, sino hablar de lo que Cristo y todo lo que se refiere a Él en su palabra y en los evangelios. De hecho, el Señor Jesucristo dio un gran ejemplo acerca de eso. Él vino a este mundo y no vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre. Nos dio ejemplo de escuchar la voz del Padre. No hacía nada si no escuchaba la voz del Padre. Obedeció a la orden de su Señor. Y es lo que sus discípulos hicieron cuando respondieron al Maestro.
Una vida sin egoísmo es cristocéntrica. ¿Por qué? Porque su mirada, nuestra mirada debe estar puesta ¿en quién? En Jesús. Nuestra mirada fija en Jesús. El escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 2, dice la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Para los hebreos en aquel entonces tenían que tener puesta su mirada en Jesús, porque Jesús era el objeto de fe y de salvación, no solamente para ellos en aquel tiempo, para todo cristiano de todos los tiempos, y eso incluye la vida de cada uno de nosotros. Puesto los ojos en Jesús. De hecho, déjame compartirte también acerca de que varios pusieron sus ojos en Jesús. Por así decirlo, dice la palabra de Dios que Moisés y todos los héroes de la fe, Hebreos capítulo 11, se mantuvieron firmes y con fuerzas porque su mirada estaba en el invisible, dice la palabra de nuestro Dios. Hebreos 11, 26 y 27. Y cuando Esteban estaba siendo martirizado, dice la palabra de Dios que su mirada estaba fija en el cielo y el trono de Dios, y a Jesús a la diestra. Qué importante es entonces para nosotros poner nuestra vista y nuestros ojos en Jesús, porque Él, sin duda alguna, es nuestro Señor y Salvador. Volviendo a la pregunta, ¿qué dice la gente que soy? Sus discípulos dieron 3 respuestas de la gente que sin lugar a dudas fueron respuestas erróneas. Dice la palabra de Dios que unos decían Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. En base a eso, el contexto del pasaje precisamente apunta a Lucas 9, versículos 7 y 8, donde nos dice que Herodes el tetrarca oyó que todas las cosas que hacía Jesús, y les llamó la atención. En Marcos capítulo 6, versículo 14 dice: y estaban perplejos, porque decían unos, Juan ha resucitado de los muertos, otros, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes a Juan: yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Procuraba verle. Las noticias, déjame decirte, acerca de Cristo llegaron a las cúpulas más altas del gobierno. Aunque esto no era cierto, Herodes había caído presa del terror por causa de su sentido de culpa. Y en Lucas capítulo 1, versículo 17 se nos narra que Juan el Bautista, sin lugar a dudas, vendría con el mismo poder de Elías a preparar el camino del Señor, de Jesús. De hecho, en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6 se habla de la venida de Elías. Juan el Bautista era un tipo, ¿verdad?, de Elías durante la primera venida de Cristo. Entonces era que vendría Elías antes de la venida del Mesías, y algunos decían que era un profeta y vieron a Jesús como el cumplimiento de Deuteronomio en el capítulo 18, versículo 15, que dice: profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. La profecía mesiánica que habla de aquel que, al igual que Moisés, hablaba y apuntaba a alguien que vendría para guiar a su pueblo. Pensemos en un momento, ¿qué respondería usted si en este preciso momento el Señor, a la luz de la palabra de Dios, te está diciendo qué dice la gente acerca de mí? Pensemos por un momento. Tal vez digamos no sé, y el que diga no sé probablemente es que no ha cuestionado ese asunto con un amigo, con un conocido, con un familiar o con tu misma familia. La vida cristocéntrica se enfoca en hablar de Cristo y compartir el mensaje del Evangelio de Jesucristo.
¿Quién es para usted Jesús? La vida sin egoísmo en el discípulo es interesante porque en Jesús y su obra, sin lugar a dudas, la encontramos en las Sagradas Escrituras. Estará de acuerdo conmigo que casi cuando hablamos con cualquier persona, algún amigo, algún conocido, algún familiar, con X persona, hablamos de todo menos, quizás, o tal vez, de Jesús. Y nos puede sonar un poco trágico porque cuando tuvimos la oportunidad que Dios nos permitió ver a esa persona que seguramente no habíamos visto por mucho tiempo, y Dios nos mostró esa oportunidad, nos dio esa oportunidad para que hablemos de Jesucristo, y al poco tiempo escuchamos que falleció. Se fue sin escuchar el mejor mensaje de su vida, al Señor y Salvador Jesucristo. En una ocasión estaba un hombre hablando con otra persona que no era cristiano, pero él sí era cristiano y le hablaba, y en todas sus conversaciones siempre salía el tema de compartirle acerca de Jesús. Hasta que un día se cansó y le dijo: no, ya me tienes hasta aquí. ¿No puedes hablar de otra cosa? Y aquel hombre de Dios le dijo: no, porque mi tema central es Cristo. ¿No es cierto que en Cristo tenemos todo? Todo, dice la palabra de Dios. No nos falta absolutamente nada. Toda la riqueza espiritual, el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Efesios nos dice y nos recuerda, diciéndonos que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos dio toda la riqueza espiritual. Toda la riqueza espiritual. Uno de los cantos que canta, si no mal recuerdo, Kimberly, de un corazón, dice algo muy cierto: que en Cristo lo tenemos todo. Tengo todo, todo lo que necesito. Una vida sin egoísmo. En segundo lugar, escucha lo que Cristo pide de mí. ¿Y qué pedirá Cristo de mí a la luz de este pasaje? Veamos. Cristo ahora lanza la pregunta a sus discípulos diciéndoles: ¿y vosotros quién decís que soy? Esta pregunta es crucial para los discípulos porque estarían respondiendo con una convicción al Maestro. No solo es cuestión de creer, sino es un asunto también de estar convencidos, lo que yo he creído, que mi fundamento sea firme, que Jesús es el fundamento de mi vida, de mi familia. Jesucristo es el fundamento, hermanos, de esta iglesia. Amén. Porque Él la compró a precio de sangre. Amén. Déjame decirte también que Cristo sabía que los que no eran sus discípulos tenían la idea, rumores de quién era Él. Cristo lo sabía. No tenían que preguntar, pero lo hizo para enseñar la importancia de la centralidad en Cristo. El que está en Cristo debe estar convencido. El apóstol Pablo no solamente de manera intelectual conocía acerca de Jesús. En camino a Damasco tomó la decisión cuando Cristo salió a rescatarlo. Y entonces pudo escribir en Gálatas capítulo 2 versículo 20: ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí, dice la palabra de Dios. ¿Y qué decir de Juan el Bautista, que decía que era necesario que yo mengüe y que Él crezca, refiriéndose a Cristo? Él debe tener cada vez más importancia en nosotros y yo menos, decía Juan el Bautista en Juan capítulo 3 versículo 30, en una versión más actual, Nueva Traducción Viviente. La vida en Cristo no significa, déjame decirte, hablar de mí, lo que yo soy. Tristemente hay personas que se pasan la vida presumiendo sus credenciales, hablando de ellas mismas: soy esto y aquello. Todo lo que hagamos, hermanos, en vida debe de ser para darle toda la honra y toda la gloria a Jesucristo. Porque no buscamos la gloria nuestra, como también lo dijo el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 6: no busco la gloria de los hombres.
Darle la gloria a Dios tiene que ver con reconocer quién es Él y quién soy yo. Yo no soy nadie. Él es mi Señor y mi Salvador. Él es mi Dios. ¿Quién es Cristo para usted? Jesús preguntó: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Pedro dijo: el Cristo de Dios. Lo que estaba diciendo Pedro, déjame decirte, sobre Jesús es que Él es el ungido de Dios, el Mesías de Dios, quien fue prometido desde el Antiguo Testamento. Pedro respondió: el Cristo de Dios. Y era la afirmación más adecuada que los que otros habían dado. Sin embargo, Pedro se quedó un poco corto aún. Al parecer, los apóstoles no pensaron más allá de un Mesías político, quien restauraría a Israel de las naciones paganas. Jesús aceptó el título Cristo, pero fue más allá de los 12 en la interpretación de Él mismo. El versículo 21 y 22 de este mismo capítulo de Lucas dice: pero Él mandó que a nadie dijese eso, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Si daban a conocer esta situación, probablemente iba a venir mucha gente pensando que Él venía para liberarlos de la esclavitud de los romanos. Su misión no fue esa. Su misión se culminó en el Gólgota, en la cruz del Calvario. Lucas usa el término Hijo de Hombre. Era un título mesiánico, o es un título mesiánico, y era la favorita autodesignación de Jesús en el Nuevo Testamento. Nadie, déjame decirte, que llamó a Jesús con ese término más que Él mismo. Hijo de Hombre designa a un hombre celestial, a quien le sería dado un reino el cual era universal y sin fin. El Hijo del Hombre ejercería juicio y sería identificado entre los santos del Dios Altísimo. Esto lo encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 13 al 22. Si usted más adelante puede ir a la palabra de Dios. El Hijo del Hombre sufriría. El Hijo del Hombre sería rechazado por los judíos. El Hijo del Hombre sería matado. El Hijo del Hombre volvería a su reino. El Hijo del Hombre tendría la victoria. Pedro lo había testificado, de hecho, en Mateo capítulo 16, versículo 16. Como un paralelo de este pasaje, Pedro pudo responder diciendo al Maestro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, escuche bien lo que dice la palabra de Dios, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién es para nosotros Jesús? Marta, la hermana de Lázaro, pudo decir al Maestro y estar también convencida de esto cuando vio al Señor en Juan 11:27. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir. Otro de los personajes bíblicos encontramos quien también reconoció a Jesús, Natanael, aquel que dijo: ¿podrá salir algo bueno de Nazaret? Y desde luego que sí, salió el Señor y pudo entonces decir y reconocer a Jesús diciendo: Jesús, eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. En Juan capítulo 1, versículo 49. Déjame decirte que todas las revelaciones de la palabra de Dios que le fueron dadas a Pedro y demás discípulos fueron dadas no por ellos, no porque un día pensaron y dijeron: me voy a poner a investigar, sino fue la revelación misma de Dios. Dios diciéndole, fue Dios quien le reveló a aquellos autores para tener ahora la palabra de Dios por medio de su Espíritu Santo. Es Dios mismo por medio de su Espíritu Santo que está trayendo revelación en este momento por medio de su palabra a la vida de quienes, de su pueblo, de la primera iglesia bautista de
Querétaro. Una vida sin egoísmo. Número 3, escucha lo que Dios pide para seguirlo. Seguir a Cristo no es seguir viviendo como yo quiero. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Muchos quieren seguir a Cristo, pero no renuncian al pecado. Hay quienes dicen que son discípulos. Soy discípulo de Cristo, soy cristiano, pero no voy a la iglesia. Yo desde aquí, desde casa. Déjame decirte que la iglesia no fue un invento humano, un invento de los líderes, un invento de alguien de la iglesia. Recordemos que a la luz de la historia bíblica, la iglesia se empezó a reunir después de la resurrección de Jesús, el primer día de la semana, hoy. Así que no fue un invento humano, es parte del plan perfecto de Dios. Seguir a Cristo es asistir a las reuniones. Seguir a Cristo es estar sirviendo al Señor de acuerdo a los dones y talentos que Dios me ha dado. Seguir a Cristo implica incluso, tal vez yo en algún momento tengo el anhelo y el don y el talento de poder dar algún servicio dentro o fuera de la iglesia. En cada decisión que tomamos debemos de entender con claridad que yo no decido por mí mismo. Recuerdo muy bien a todo esto, había una hermana de una iglesia donde estaba pastoreando una vez el hermano Josué González. Y llegó una hermana y le dijo al pastor: pastor, ¿qué hago en esta situación? Estoy pasando por esto y por esto y por aquello. Y el pastor Josué, guiado por el Señor, le dijo: hermana, déjeme preguntarle algo. ¿Ya oró? ¿Ya pasó tiempo en oración? Y le dice: no. Le voy a dar un consejo. Ore al Señor, que el Señor le indique. Y entonces cuando lo haya hecho, venga a mí. Y entonces le voy a poder apoyar. Muchas de las veces hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Podemos acudir en medio de una emergencia al médico sin antes: Señor, ayúdame en esta situación, y después voy al médico o busco otra ayuda. Pero la principal es buscar a Dios, seguir a Cristo. Déjame decirte lo que dice el Señor Jesús en el versículo 23, Lucas 9:23. Jesús dejó en claro este asunto y dice, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Déjame decirte o compartirte que Cristo demandó que el que le sigue debe considerar 4 cosas. Número 1, negarse a uno mismo. Esto significa crucificar el yo. Eso no significa, bueno, voy a dejar que de manera literal sea crucificado. Sino es entender que debo de morir a mi pecado. La abnegación tiene que ver con el abandono total de una vida de pecado. Morir al yo, al ego. Ya no vivir como yo quiero, sino como Cristo quiere. Cristo puso ejemplo. ¿Por qué? Porque Él vino a este mundo no a hacer su propia voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Juan capítulo 6, versículo 38. La Biblia nos enseña con claridad que debemos de negarnos y considerarnos que muertos al pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 5. Número 2, dice la palabra de Dios: tomar la cruz. Esto significa aceptar el desafío. ¿Y cuál es el desafío? De que Dios nos ha llamado para una misión. Cristo estuvo en este mundo con una misión: de salvar al mundo de sus pecados. Y eso lo llevó a la cruz. El propósito de Dios es llamarnos para usarnos como instrumentos para llevar el mensaje del evangelio a toda criatura, dice la palabra de nuestro Dios. Qué bendición tenemos como hijos de Dios e hijas de Dios. Dios nos ha llamado y nos ha dado el privilegio de ir y anunciar las buenas nuevas.
En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes. ¿De quién? No mías, no de otra persona, no de mi vecino, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De dónde nos sacó el Señor? De las tinieblas, del pecado, del estiércol, como decía el apóstol Pablo. De allí nos rescató el Señor, nos dio una oportunidad de vida, nos limpió y sigue transformando nuestras vidas, y nos dio ese maravilloso mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Tenemos la misión de llevar el mensaje del Evangelio y nunca rendirnos. Tengo que aclarar que llevar la cruz no quiere decir, como muchas personas piensan muchas de las veces: yo llevo mi propia cruz, y piensan que su propia cruz pueden ser sus hijos, pueden ser su esposa o su esposo o alguien. No significa eso, tomar tu cruz o llevar tu cruz. Tomar la cruz era pensar en el instrumento cruel de tortura y muerte. Pensaban en morir con el método más doloroso conocido por el hombre. Habían visto criminales morir. Lo que Cristo estaba pidiendo era un sacrificio final, y sobre todo rendirse completamente a Él como Señor y Salvador. Obediencia total. Dios no nos llama, nos salva y nos dice: obedéceme un 50% o un 75%. Nos ha llamado para obedecerle de manera completa. Y número 3, dice la palabra de Dios que debemos de hacerlo cada día, es decir, la vida cristiana como un estilo de vida y no solamente como un comportamiento de domingo tras domingo o ocasionalmente. La vida de un discípulo invita a la persecución, si Dios así lo quiere, y por ello ha de ser una vida de autonegación diaria. Cada día es un compromiso de por vida para entregarnos a Cristo. El apóstol Pablo pudo decir en 1 Corintios capítulo 15 versículo 31, en una versión más actual: cada día muero, lo aseguro, por lo orgulloso que estoy de vosotros en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿No es cierto que cantamos aquel canto que dice: todo a Cristo, yo me entrego con el fin de serle fiel, cada día quiero amarle y agradarle solo a Él? Alguien dijo una vez, me llamó mucho la atención, predicaba un pastor y decía que no es cierto que como cristianos no decimos mentiras. ¿Amén o no amén? Como cristianos no decimos mentiras, decía el pastor, solamente las cantamos. Porque muchas de las veces hay letras que dicen ahí algo y nada más las cantamos, pero muchas de las veces se nos olvida hacerlas, llevarlas a cabo. No nos pase eso. Número 4, dice la palabra de Dios: seguirlo. Y esto tiene que ver con sometimiento, hermanos, a Él, a sus enseñanzas. Déjame compartirte que seguir a Jesucristo es estar seguros de lo que en realidad estamos siguiendo, porque Cristo, ¿qué es para nosotros? Nuestro Señor y Salvador. Él es nuestro pastor, y como pastor nosotros somos ¿qué? Sus ovejas. Déjame compartirte que sin lugar a duda nuestro Señor Jesucristo, cuando llamó a sus 12 apóstoles, los llamó, los rescató y les dio un desafío. Y el desafío, déjame decirte, fue este. Les dijo: síganme. Y cuando les dijo síganme, fueron porque respondieron precisamente al llamado de la salvación y empezaron a seguirlo. Empezaron a conocerlo, empezaron a ser instruidos por el Señor. De hecho, Cristo es el gran discipulador que ha existido de todos los tiempos. Sus discípulos pues eran sus seguidores,
El término discípulo significa aprendiz. Ellos tenían que aprender acerca de Jesucristo. Y para ello tenían que seguirlo. Jesús, déjame decirte que como discipulador, lo que hizo no solamente fue darles cátedra. Jesucristo lo que hizo no solamente fue enseñarles acerca de la oración. ¿Qué hizo Jesús? Oró con ellos. Jesucristo no solamente les enseñó a servirse unos a otros, les enseñó a cómo servirse y les sirvió a sus discípulos, lavándole los pies. Les enseñó a hacer la voluntad y toda su vida, desde que estuvo en este mundo, sus palabras fueron: no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús les enseñó a sus discípulos a evangelizar y lo vieron como lo hacía y cómo iba. Jesús les enseñó acerca del amor. No les dijo solamente así es el amor, lo demostró en la cruz del Calvario. No solamente les habló acerca del perdón, estando en la cruz dijo hacia toda la humanidad: perdónalos porque no saben lo que hacen. Les habló acerca de discipular, porque sin lugar a dudas ellos también les tocaría en algún momento hacer esa parte de discipular a otros. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, y que cada uno de nosotros tenemos la tarea de ir y hacer discípulos. No esperemos que alguien lo haga. Dios nos llamó. Yo puedo ser un instrumento, así como alguien me habló, así como alguien me instruyó, yo puedo instruirlo y dándoles un discipulado. El discipulado no es cuestión de solamente llevar un papelito y dárselo y que llene unos espacios. El discipulado es transferir vida, y es lo que hizo Cristo. Transfirió su propia vida con su ejemplo. Y número 4 es seguirlo, como decíamos hace un rato. Seguir a Cristo es entender que una vez puesta la mano en el arado no puedo mirar hacia atrás. Lucas 9, versículo 62. Así son las cosas, que cuando uno se compromete a seguir a Cristo, ya no puedo volver atrás. Esa es la esencia del discipulado verdadero. Vivir en egoísmo es fácil, ¿no es cierto? Y es muy natural. De hecho, la esencia de nuestro problema es el ego. ¿Por qué? Porque es pecaminoso. Dios nos enseña que debemos vivir sin egoísmo. En Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores a ustedes, dice la porción de la palabra de nuestro Dios. Casi quiero terminar con esto, pero quiero decirte una de las cosas, o recordarte una de las cosas tan importantes que acabamos de ver a través de la palabra de Dios. ¿Queremos agradar a Dios? Te pregunto, primera iglesia bautista de Querétaro. Sí. ¿Quiere agradar a Dios? Sí. Amén. Y yo creo que sí. Y por eso estamos en este lugar. Si así es, ¿por qué no nos ponemos de pie delante de Cristo y recordamos su enseñanza titulada Una vida sin egoísmo? Recuerden, número 1, escucha lo que Cristo nos pide de otros. Número 2, escucha lo que Cristo pide de mí. Y número 3, escucha lo que Cristo pide para seguirle. Quiero terminar